¿Vieron la diferencia de conservación y de protocolo? ¿Sí? Es decir, fíjense que yo llevo un registro de todos los documentos privados que yo he autorizado. Excelente. Si tiene espacio o ahora que todo es digital, va, los escaneo y los guardo. Enhorabuena. O sea, no hay problema. Al contrario, yo te doy la mano. Tapiscador, tienes que cambiar tu nombre. Yo te voy a dar la palabra. Entonces, en todo, recuérdense que ¿lo podría hacer? Sí. ¿Pero ustedes pueden imprimirlo? Sí. ¿Pero darle la legalidad que tiene el documento original? No. Ahí tiene una auténtica, que ni es auténtica porque no tienen el documento a la vista para poder darle autenticidad porque no tienen el original. Entonces, el documento privado es único. Entonces, este principio automáticamente tiene la responsabilidad a su cliente. Tapiscador, toma la palabra, pero dime tu nombre y por favor cambia tu nombre y pon tu nombre correcto en Classroom, por favor. Buenas noches, licenciada. Sí, ya lo cambié, pero no sé por qué no aparece así. Okay. Bueno, aunque lo acabo de cambiar. Sí, pero sí, disculpe. No, El nombre es Eduardo Chen. No es Eduardo Chen. ok, no tienes que hacer actualiza tu correo, entra a tu plataforma, realiza el cambio y vas a ver que eso va a ser. Imagino que es porque tu correo, estás usando un correo particular, no el de la universidad. Eso me imagino, pero por favor verifícalo. No, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué te puedo ayudar? Licenciada, en ese caso que usted mencionaba del documento privado que sería la excepción también de ese principio que acaba de mencionar, se me olvidó el nombre del principio. Conservación, sí. Sería la excepción, así como el testamento para el de la publicidad. Ok, bueno, te voy a contar. Sí, yo le pregunto eso si es similar en ese sentido, porque entonces, disculpe, licenciada, entonces el abogado, el notario, el papel del notario en ese caso entonces se enmarcaría únicamente en la autenticación, por ejemplo, en autenticación, digamos que delante de él plasman la firma los interesados, ¿no? Los requirentes del servicio. Entonces, no sé si estoy en lo correcto o no sé, licenciada, para eso es únicamente mi consulta. Excelente, Noé. Mira, pues Noé, aparte eso no te vimos hoy, pero como ves, como te voy a explicar, así es, no es que sea la excepción al principio de protocolo, son dos principios independientes, pero se relacionan entre estos. El de protocolo es a cargo del notario, la de conservación a cargo del otorgante o requerente. Es la diferencia de estos dos, pero como tú dices, el notario lo que actúa en este momento es darle la autenticidad o la legalidad al documento privado. Es la única acción que realiza el notario. Por supuesto, tiene que elaborar todos los requisitos que conlleva. Todos los requisitos del artículo 66 debe establecer para que se cree un acta notarial. Pero por supuesto, firma, sella, coloca los timbres y automáticamente aquí está su acta notarial. La responsabilidad, ¿no? Es de el otorgante o requerente. Sí, eso es por lo cual queríamos que viéramos esto. Gracias, licenciado. Ok, ahí tu cámara para poderte ver. Ok, veamos el último, que esto todos me van a contarlo. Ingrid Elizabeth Saymarín, dime, Ingrid. Licenciada, pongamos así un documento que viene el requirente y lo pierde, ¿el notario lo tiene guardado? Pongamos, él viene y lo guarda en una USB y por si viene y lo pierde o se le deteriora su documento, puede llegar con el notario que hizo la escritura y pedirle una copia. ¿Tiene validez ese documento o cómo quedaría eso? Ok, el documento privado es único. Desde ahí vas a todo. Solo puede ponerlo a la vista en original. Como te digo, si tú quieres tener un control y como notaria y guardar todos tus documentos privados autorizados, enhorabuena, es un control para ti, para decirle, mire, yo me recuerdo que hice esto y entonces por ahí básense.
probablemente si tú lo quieres hacer, pero primero no tienes la obligación y segundo, no puedes reproducir el documento y darle una autenticidad, por decirlo así, autenticarlo, la figura de autenticarlo, no como principio, sino como figura de instrumento. No puedes autenticar dicho documento, dicha fotocopia, porque no tienes a la vista el original. Entonces tú estás atentando contra la fe pública del notario, tú como notario, estamos aquí todos como notarios. Entonces no puedes autenticarlo, ¿sí? Muchos lo guardan y yo tengo un amigo que tiene un ley de todo eso, pero digo, ¿de qué te sirve? O sea, esa copia es por gusto, hojas por gusto, pero no, la característica del documento privado es que es único. Y algunos documentos privados tienen fecha, tienen un plazo para que va a servir, ejemplo, una carta poder para sacar a un menor de una frontera de Guatemala, ir a El Salvador, por ejemplo, le coloca uno ¿cuándo va a ser Semana Santa? Pensemos del 3 de abril al 10 de abril, y el 11 ya no es válido. Hay documentos que tienen plazo, también hay documentos privados que tienes la obligación de toma de razón de legalización de firmas, porque has hecho, pero no lo incorporas dentro de tu protocolo. Lo podrías dejar como fotocopia en atestados, pero no se puede seguir reproduciendo, y eso es lo que nos va el siguiente principio. Ingrid. ¿Sí? Sigamos. Entonces, sí, muchas gracias. Gracias, mi amable. Entonces, como te decía, este viene amarrado a la reproducción. Y la forma de reproducción del instrumento, vámonos automáticamente a artículo 8. Hoy vamos a molestar a ADGG. ¿Cuál es tu nombre? Y también porque no has cambiado tu nombre en clase. Yo te voy a dar la palabra, Miguel. Solo vamos a hablar con ADGG. Dinos tu nombre. Licenciada, perdone, ¿cuál es el último principio? Con gusto, pero solo dame un segundito. Me está hablando, ¿quién me está hablando? Porque me levantaron la mano otras personas. ADGG, ¿tú me estás hablando? No, yo, licenciada, perdona. Magali. Perdone. Ok, Magali. Bueno, ahorita vamos a hablar con ADGG, que no sé ni quién es, y ni ya se me apagó su cámara, pero ahorita vamos a hablar con ella. Pero pues mira, Magali, estábamos hablando del anterior, el de conservación, y ahorita vamos a iniciar a hablar el de reproducción. ¿Sí? Ahora sí. Gracias, licenciada. Para servirte, Magali. ADGG. Mira, aquí estás. Hola. Bueno, voy a tomar entonces pantallazo de tu link ADGG para entrar a ver quién eres. Deme un minuto. ADG, ¿vas a hablar? Sí, buenas noches, licenciada. Ahí estás a punto que te bloqueara. Dime, ADG, buenas noches. Quiero verte en pantalla y dime tu nombre, por favor. Ashley. Ashley. Sí. Ashley, ¿cuál es tu nombre? Apellido. Ashley González. Ok, Ashley González. Buenas noches. Te recuerdo que debes cambiar tu nombre. Vámonos al artículo 8, por favor, del Código de Notariado. Vamos a volver a leer para hablar sobre el tema de reproducción. Toma la palabra, por favor, Ashley. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra. De conformidad. Ok, estamos bien. Ahora te voy a dar otro artículo, por favor, Ashley. No te me vayas, Ashley. Artículo 66, actos notariales. Ok, artículo 66. Testimonios, perdón.
Estoy comenzando los artículos 66, Ashley. Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de legalización o del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Ok. Ashley, la amarra del artículo 8 y 66, en su momento vas a aprender a realizar testimonios y, por supuesto, escrituras matrices. Pero cuando estamos hablando de la reproducción de un instrumento, es tal y como te dice el artículo 66 que te define el testimonio. Es la copia fiel de la escritura. Es la copia fiel. Recuérdense que en base también al principio de protocolo, la obligatoriedad que tienen ustedes del instrumento a su cargo que tendrán en su momento, automáticamente ustedes pueden seguir reproduciendo a través de testimonios las escrituras. Como hablábamos, se puede, ustedes está bajo su custodia, su conservación, es la obligatoriedad del notario y puede reproducir en cualquier momento, por supuesto, a solicitud de parte, no solo porque ustedes lo quieran hacer de oficio, porque acuérdense que no actuamos así, y entonces ustedes pueden tener la copia fiel del instrumento. ¿Sí? ¿Estamos bien con este principio? Miguel, ¿qué manda? Me estabas levantando la mano, dime. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Miguel Peralta. Te miro, Miguel. Sí, Dime, Miguel. era para preguntar el nombre del principio, pero sí se lo dijo a otra compañera, gracias. Ok, muchas gracias, Miguel. Recuerda encender tu cámara. Así es, entonces es la reproducción. ¿Estamos bien con los principios o retomamos algún principio? Vamos a ver, Félix Javier, todavía estás en el juzgado, Félix Javier. Está trabajando Félix. Miguel Peralta, levantaste la mano nuevamente, dime. Licenciada, perdón, ¿será que me podría dar más información sobre el principio de función integral? Función integral, con mucho gusto. Localicémoslo. Vamos a ver si no tengo algún artículo ahí anotado para poder. Ok, ahorita de función integral. Ok. Ok. Vamos a otro ejemplo. Es el momento en que el notario es contratado. Y es contratado para cierto acto o contrato. Entonces viene y él es contratado por una persona que va a comprar una casa. El comprador realiza la contratación del notario que desea. O sea, no hay una obligatoriedad, salvo en las inmobiliarias y en los apartamentos que te obligan a usar el abogado de ellos. Pero uno como comprador debería tener acceso a tener al notario de su confianza. Pero pensemos que tú estás comprando una casa y entonces el vendedor te dice, mira, escoja su abogado y aquí está la finca folio libro y por favor que realice su escritura. Y yo por supuesto la voy a revisar porque también tiene derecho a revisarla, por supuesto. Y firmamos el trato. Va el comprador y dice, no, yo quiero que mi notario sea Miguel Peralta. Y Miguel Peralta viene y es contratado para celebrar el contrato de compra-venta. Esta es la función integral, que estás siendo contratado por un cliente para determinado acto o contrato. Cuando tú aceptas el llevar a cabo la escritura, aceptas, primero, saber qué documentos vas a solicitarle previo a la elaboración del contrato, aceptas la obligación de celebrar el contrato y aceptas las obligaciones posteriores. Inscribirlo en el Registro General de la Propiedad, mandar el aviso al Archivo General de Protocolos, hacer a un costado la anotación
de venta de la escritura anterior, una razón que ustedes van a aprender a hacer en su momento, y automáticamente ahí aceptas todas las obligaciones. Otra obligación, aceptas que tú tienes que calcular y te vuelves un agente retenedor, y entonces tú tienes que hacer el cálculo de los impuestos, porque tú eres el encargado de saber qué impuestos va a pagar, porque tú hiciste tu averiguación previa. Entonces sabes cuánto impuestos va a pagar, tanto en SAT como en Archivo General de Protocolo, cuánto arancel en el Registro General de la Propiedad. Todas las obligaciones posteriores están bajo tu responsabilidad. Ahora me di a entender. Sí, licenciada, muy amable, gracias. Para servirte. Ángela Beatriz, dime Ángela Beatriz. Buenas noches, licenciada. Yo quisiera que me ampliara un poquito más el principio de conservación. Conservación. Bueno, este principio de conservación, recuérdense que normalmente no lo van a encontrar mucho, Ángela, en libros. Estos otros principios en otros libros lo pueden encontrar, pero te cuento. El principio de conservación, como su palabra lo dice, es saber quién tiene la obligatoriedad de conservar el instrumento. Recuérdense que cuando hablamos en todo momento del derecho notarial, hablamos que el objeto es la elaboración del instrumento. El principio de conservación dice quién tiene la obligatoriedad de conservarlo. Y entonces este significa que es el del requirente, solicitante, cliente o la persona que lo contrató, quien tiene la obligación de conservarlo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de documentos privados. Es decir, el notario autentica o legaliza el instrumento que fue requerido, que elaboró, que nació a la vía jurídica, pero no tiene la obligatoriedad de conservarlo, sino es a la persona quien lo contrató a uno, que es el cliente. ¿Sí? Ahora yo te hago la relación con el de protocolo porque ahí es distinto. La obligatoriedad de conservarlo es... Un ejemplo sería cuando se autentica, antes se autenticaba las fotocopias de cédula. En este caso sería autenticar un DPI. Sí. O sea, lo conserva en la persona requiriente. Sí, todavía se autentica el EPI, se autentica la cédula ya no, porque ya no existe la cédula. Recuérdate con las reformas del documento personal de identificación y obviamente del Registro Nacional de Personas. Ok, entonces vienes y fotocopias el EPI en tu presencia del original, lo reproduces y haces la auténtica en el mismo documento o le adhieres una hoja. Ok, en ese momento tú autenticas, plasmas tu sello y tu firma y colocas el impuesto que está afecto. Luego de esto, le entregas a tu cliente. Una copia no existe, es lo único. Y este lo utiliza para, en los bancos no lo aceptan, pero pensemos que lo aceptaran. O para identificarse, para entrar en una garita, lo usa para entrar a los edificios, porque no le gusta cargar por el deterioro que tiene o que sufre su documento de identificación. Entonces, él lo carga. O pongamos otro ejemplo, Ángela, la tarjeta de circulación. ¿Te recuerdas que antes nos daban un cartoncito, uno lo emplasticaba o le sacaba la auténtica y lo cargaba en el carro y el original en la casa bien guardado, ¿verdad? A eso me refiero, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Para servirte. Vamos a ver otro ejemplo, Ángela, para que por cualquier cosa, ejemplo, una declaración jurada. Tú declaras, es única. ¿Puedes hacer otra declaración? Sí. Puedes una segunda declaración o puedes mantenerlo, puedes tener 2 copias de 2 declaraciones. Entonces, recuérdate que es única. ¿Estamos bien? ¿Alguien más? Okay, Yo, licenciada. Silvia Rodríguez, ¿qué manda? Solo si pudiera explicar el de imparcialidad, licenciada, perdone. Oh, ok, el imparcialidad, que es el último que vimos en la doctrina. Ok,
El de imparcialidad, el notario no puede asumir cargos que impliquen la defensa de intereses de particulares. Recuérdense que cuando hablamos de parcialidad y cuando hablamos, no puedo decir, le voy a hacer, regresemos a la compraventa, que es lo que hemos estado manejando. Me voy a poner del lado del vendedor, no del comprador. Él no responde a intereses familiares, nada, sino interese a la obligación que está investido a través de la función pública y la fe pública que ostenta, darle autenticidad al documento, escuchar el asunto, darle forma y cumplir con todos los requisitos, sino que él ya está en ley y a través de los registros y no tiene la defensa de particulares, sino automáticamente, como es solicitado a ruego, como debe autenticar el documento, implica la defensa en todo momento de lo que es la ley, de lo que le ordena la ley, ¿ok? No al interés, no decir, te voy a vender esta casa y te voy a poner que pagues el impuesto de menos precio. No, la ley ya establece que el impuesto lo paga uno, el monto mayor. A eso va, no es monto de interés, sino es al de la ley. ¿Ok? Gracias, licenciada. Natanael, te miro como que no te gustó mi ejemplo. Oh, no, no. Ya, perdón, es que aquí estoy con mi bebé. Era por eso. Disculpe, licenciada, sí, muy claro, no se preocupe. Bueno, que yo dije, no capto cuando hice el movimiento del rostro. Ok, hacémonos al siguiente tema. Vámonos a ver. Perdón, licenciada. José, perdón, no te había visto. Por favor, toma la palabra. Sí, ¿me puede repetir los principios 11 y 12, por favor? El 11 y 12, la unidad del contexto. Con el título, nada más que me lo dé y yo lo estudio. Ok, unidad del contexto es el 11. El 12 de función integral. ¿Quieres que te repita todos para que verifiquen los 13 principios? Gracias. Sí, licenciada. Ok, bueno, gracias, Dona. Bueno, el número 1, fe pública. El número 2, la forma. El número 3, autenticación. Número 4, de inmediación. Número 5, rogación. O de rogación. Número 6, de consentimiento. 7, unidad del acto. 8, de protocolo. No se les puede olvidar, artículo 8 del Código Notariado. El 8 es de protocolo, relaciónenlo. 9, de seguridad jurídica. 10, de publicidad. 11, unidad de contexto. 12, de función integral. 13, de imparcialidad. Y los otros 3 que vimos el día de hoy también, hablamos sobre autoría, conservación y reproducción. Bueno, creo que estamos muy bien con el tema de principios. Pasémonos a la fuente, por favor. Las fuentes del derecho. Jacqueline Corina. Buenas noches, Jacqueline Corina. Buenas noches, licenciada. Ok. Jacqueline, ¿cuál es la fuente del derecho notarial y del derecho? Tal vez la voluntad de las partes. No estoy segura. Ok. Pasémonos entonces a César Luna. Hola, César Luna. Buenas noches, César Luna. ¿Cuál es la fuente del derecho? Buenas noches, licenciado. Buenas noches.
Yo veo que ya anda la mano, ahorita vamos a ir. César Luna, dime. Pues la fuente del derecho notarial pues, serían, ahí no sé, cumplir con las obligaciones de los clientes o lo que los clientes pidan, no sé. Ok, yo te contesto, César. Ahorita vi que levantaron la mano, ahorita les voy a dar por si casualidad. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, que también hay un artículo que lo habla, pero también hablamos, que recuérdense que para entrar a materia, hablamos la fuente del derecho. Y esta es una fuente nada más. El derecho se divide en público y privado. Y ahí están todas las ramas del derecho. Cuando hablamos fuentes del derecho, es la general, que es la que aplica a las ramas del derecho. Entonces, si les digo fuentes del derecho o fuentes de derecho notarial, estamos hablando de la misma fuente, porque solo una fuente hay. ¿Sí? Ethel, dime. ¿Tienes apagado tu micrófono? La fuente del derecho es la ley. Así es. Así es, Ethel Galeno. La fuente del derecho es la ley. Pónganla ahí porque es una nada más. Seguro se las voy a preguntar, o sea, ya se los dije, se las voy a preguntar. Vamos a ver Luisa Fernanda Ramírez. ¿Qué manda Luisa Fernanda? Bajaste la mano. Es lo mismo, ¿verdad? Magalí Tiu Medrano. Tienes la mano levantada. Lo mismo, licenciada, sería la norma, ¿verdad? Ahora te voy a hablar sobre otras fuentes. La norma entra donde otras fuentes. Hoy te hablo, Magalí, de las otras sería la ley. Ok. María Eugenia Calderón. No, ya la dijo Ethel también, la ley. Ok. Rocío Alejandra Resino. Todo era lo mismo, Link. Ok. Juan José Pérez. Licenciada, una preguntita, disculpe. Yo tenía entendido que las fuentes del derecho son los diferentes acontecimientos económicos, sociales, que surgen y que ahí es donde pues se va legislando alrededor de eso, pero en una forma general, o estaré un poquito perdido ahí. No está perdido, solo en la ubicación. La fuente del derecho es la ley. La complementan o se crea otras fuentes que complementan o nutren al derecho, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia. Y lo que tú me acabas de desarrollar, Juan José, es la costumbre. Con tus palabras. Entonces, ahorita vamos a ver las otras fuentes, pero así es. Solo voy a terminar. Gracias. Rocío, ¿es lo mismo o me quieres hacer una pregunta? Gracias, licenciada. Ok. Rosario, dime, Rocío. Era lo mismo, Lee. Ok. Sandra Cabrera, dime. Gracias. Buenas noches, licenciada. Disculpe, yo aquí entendía lo que eran las fuentes formales de lo que es el derecho notarial. Es de lo que entra, lo que usted decía, ¿verdad? Lo que es la ley, la jurisprudencia, la doctrina. Creo que son las tres que me parecen en lo que es las fuentes formales, ¿verdad? En notarial. ¿Es así? Okay. ¿No? Mira, pues me estás hablando de la clasificación de las fuentes en base al derecho notarial, al derecho. Ahora vámonos de manera general. Recuérdate, esa es base. Fuente del derecho, la ley. El derecho se divide en dos, público-privado y sus ramas. Recuérdate que hablábamos que el derecho notariado tiene público y tiene privado, puede ser uno lo que me llamaban híbrido, me decía un compañero, mixta o autónoma, como tú lo quieras decir, pero está dentro de la clasificación del derecho. ¿Sí? Entonces, la fuente del derecho es la ley. Ahora, otras fuentes formales, informales, su clasificación de las fuentes, que estamos hablando de la fuente, estamos leyendo ahorita sobre otras fuentes del derecho notarial, tenemos y vamos a utilizar mucho que es la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Sí? Ahora ejercicio. Bajen todas sus manos y el primero que me dé la respuesta se lleva el punto del día de hoy.
Baja, Sandra Cabrera, por favor, tu mano para poderle dar la... Bájala, te la bajo yo mejor. Ok, escuchen la pregunta. No solo tienen que decírmelo, búsquenlo, por favor. En la ley está el fundamento legal de la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Vamos a ver, José Alfredo. Si tienes cámara, te doy la palabra, que no te miro. José Alfredo Junior Castellanos. Abre tu... Ahorita encendiste tu cámara. No. Recuérdate que una de las instrucciones dentro de este curso es tu cámara. Y te podría decir, como no te podría decir que ya me lo dijiste, ya dijiste todo, pues te podría decir, mira, no te ganas el punto porque no estás siguiendo las instrucciones del curso. La instrucción del curso es cámara, participación. Entonces, por favor, voy a escribir tu nombre por un punto porque ya dijiste todo, pero recuérdate que estás regañado. José, necesito tu nombre, por favor. Alfonso. Febrero, 6 de febrero de 2023. Ya no te haría chiste, pero no estás dentro de las instrucciones que es donde esta clase y el esfuerzo que hacen todos los demás compañeros, que ahí como me estaba hablando compañero Cruz Natanel, es que me están hablando y estoy así como que cuidando a alguien, o algunos están cenando. Yo no digo que no estén cenando, al contrario, o otros más que estamos acá. Entonces, por favor, José Alfonso, tu cámara encendida, te quiero ver, ya te conocí, te quiero seguir viendo. Como ADG, ¿cómo es Capi? Ni me acuerdo. Tienen que cambiar sus nombres y poner Capistador. Capistador. Miren, Se les quedó, pero ya lo arreglé, licenciada, ahora ya aparecen por lo menos. sí, ya, no Eduardo, muy bien, no Eduardo. Licenciada, se les queda el nombre, pero no se les queda lo demás. Sí, hombre, mira, después te hago preguntas que me digan los 3 principios, no me dicen, ¿verdad? Así es, pero por favor, ¿ok? Sigamos las instrucciones, así como Anthony Josué ahorita vi su rostro, ahorita vi su rostro, entonces, por favor, sigamos con las instrucciones de clase. Igual a Evelyn Griselda, me la apaga, me la enciende, me la apaga, me la enciende. Evelyn Griselda, qué gusto conocerte, Evelyn Griselda. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Evelyn. Bueno, sigamos. Estoy un poquito mala de la gripe, pero estoy sonando la nariz. Ay, no te preocupes. Aquí, mira, hoy sin luz estoy aquí ando, mira. Sigamos, hagamos el esfuerzo, pues, jóvenes. Tratamos de... Esas definiciones es para que nos ayude que la atención sea en esto, porque sean sinceros. Si les permitiría cámaras apagadas, que no está permitido, así, no sé por qué siguen teniendo la apagada, por ejemplo, Rocío Alejandra, la sigue teniendo apagada, pero si la permito, estoy seguro que todos estuvieran haciendo algo, menos poniendo atención. Bueno, no todos, mejor sería hablar de más, tal vez algunos sí. La mayoría, hablemos, estarían haciendo todo lo que sea, pero menos poniéndome atención. Entonces, esa es mi forma de obligarlos a que mínimo estén aquí conmigo. Sé que les están hablando, que les enseña y que, así como Luis Carlos Castillo, que volteó ahorita, los estoy viendo, les estoy poniendo atención. Entonces, por favor, ¿ok? Bueno, después del regaño, pasemos. Todo salió por José Alfonso Junior Castellanos, no se nos puede olvidar. Ahí me recuerdan que todas las clases lo investigamos para ver si está conectado. José Alfonso Junior. Ok, sigamos entonces. Así es, ahora vamos a molestar. ¿Quién me haría el favor
de leer el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Con mucho gusto se lo leo. Gracias, Galeano. Artículo Nombre de farmacia. Estoy viendo empresaria, así que... Perdón. como es el Walmart o algo así. Ley del organismo judicial, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Excelente. Te explico, si es muy amable buscarme el artículo 5 de la Constitución. Aquí lo tengo, pero quiero que tú me lo leas. Les voy a contar. Como decía Juan José Pérez, yo tengo idea de ciertas acciones, de ciertos acontecimientos, de la economía, de la globalización, de que sube la gasolina y sube todo lo demás. Todos los acontecimientos marcan y eso se vuelve una costumbre. Son prácticas o usos que derivan o que en base a la sociedad y la convivencia, recuerden su tema de sociología, en base a la sociedad, los acontecimientos y todo esto llevan a crear prácticas y las prácticas se vuelven costumbre y la costumbre es una fuente que complementa o que nutre a la fuente del derecho. ¿Por qué? Porque al complementarla en un momento, si no hubiera una necesidad de regular la pesca, hablemos de la ley de pesca, se tuvo la necesidad de regular y esto se volvió una norma, es decir, se volvió una ley. A través de toda la fase y las necesidades desde el bien común, artículo primero, de socializar, de todas las prácticas, el uso, crean normas y automáticamente se vuelve costumbre. La costumbre crea automáticamente la ley. Es todo lo que Juan José Pérez nos dijo en pocas palabras, pero así es el paso. La necesidad, la sociabilización, las prácticas, el uso, crean costumbres y las costumbres como un complemento para nutrir la fuente del derecho. Llega un momento que crea tanto la necesidad y para estabilizar se crea la ley. Ya vimos quién te molesta, Luis Carlos Castillo, que hunde tu perro. Entonces, automáticamente, vean aquí, artículo 2, por favor, para complementar, Ethel, ayúdanos con el artículo 5 y seguimos. Con mucho gusto. Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por sus actos que no impliquen acción a la misma. Ok, gracias, Ethel. Así como el artículo dice, ahí ven ustedes también. Hay muchas formas de interpretar el 5, pero interpretémoslo ahorita en lo que estamos utilizando. Por supuesto, todos atacan lo que está en ley. Entonces es la fuente de derecho. ¿Sí? ¿Estamos bien con este tema? Para pasar al siguiente, este es cortito, así que sigamos, por favor. Les voy a contar un chiste para pasar a otro tema. Fíjense que en mi privado me hicieron la clásica pregunta que tal vez ya no han escuchado, pero del susto que tiene uno, porque es más miedo y susto en el momento del privado. Me dijo mi catedrático, mija, ¿cuál es la fuente de derecho? Yo comencé la ley. No. Y yo, permítame fundamentar. No, es que no está en ley. No, escucha la pregunta. ¿Cuál es la fuente de derecho? Y yo sudaba, porque decía, pero usted es la ley. ¿Qué quiere que le diga? La doctrina, la jurisprudencia, la costumbre son complementos. Y le expliqué todo. Y él comenzó a reírse y me dijo, es la que está allá afuera, ahí en medio del S7. Créanme que fue ahora como chiste, pero en ese momento
Benito quería agarrar el factor y dice, ¡ay! Estamos en un privado. Y él quería relajarme, yo lo quería ahorcar. Si ya lo escucharon, si no, alístense porque por ahí tal vez a veces lo usa uno cuando está examinando privados. Bueno, vámonos al tema de que son la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho. ¿Sí? Aquí vamos a usar mucho el libro. Ahí está clarito, pero vamos a hablar de manera general para ir a descansar. Vamos a hablar con el derecho, vamos a iniciar con el derecho civil. Primero, ¿qué pondría? Con mi cuaderno lo tengo, si quieren se les enseño que para que mira cuando era estudiante sí hacía caso. Bueno, sigo haciendo caso. Yo tengo aquí en mi cuaderno, pero que ni se mira, la luz que no se mira. ¡Ojo! Le tengo yo ahí. Porque el derecho civil es la principal rama que se relaciona con el derecho notarial. De ahí viene la Ley de Regulación de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Si no tienen por nombre, 94-97. Van a estudiar un semestre entero de esta ley. La jurisdicción voluntaria. Entonces, realmente que el derecho civil es el principal rama de todas las ramas. Entonces, por favor, el derecho civil no lo vean como muy adelantado porque la principal. ¿Ok? Bueno, hablamos entonces, como les decía, aquí en el derecho civil hay la relación que vemos aparte del decreto, tenemos los contratos. Cualquier contenido del instrumento para relacionar con Dios por regla general, porque es el más fuerte de las ramas para relacionarse con el notariado. Otras ramas hablan de derecho mercantil. El derecho mercantil es el ejemplo que se crean sociedades. Y las sociedades se inscriben en el registro mercantil y tienen que notariado. La sociedad va una escritura pública con todos los requisitos que conlleva la escritura pública, que ya estamos hablando de 31, 13 y sus funciones también requisitos que establece el Código de Comercio. Todas las solemnidad de la carrera de la sociedad mercantil. Mercantil puede darse de sociedades, cada una de sus características. Por supuesto, cuando hablamos de un acto o de que va a surtir efectos en el ámbito mercantil. ¿Sí? Entonces, un título, todo esto lleva aparejado el derecho notarial. Ahora hablemos del derecho procesal civil. El derecho procesal civil, estamos hablando cómo se relaciona. Ahí viene. Merari. Merari, ya te voy a dar la palabra Merari. Escucha lo que te voy a hablar ahorita. El derecho procesal civil normalmente regula todos los requisitos o parámetros para el litigio. Y el notario podría actuar cuando hay litigio, cuando significa que hay litis. Merari, ¿qué dices tú? Merari. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. No me acabo de conectar. Ay, Merari. Te perdiste el regaño, Merari. Te lo voy a tener que volver a dar. Eso fue lo bueno que me lo perdí. Me regaña mi mamá, me regaña mi hija, me regaña de mi trabajo y todavía me regaña la licenciada. O sea, por Dios, qué abuso de autoridad lo que tienen las mujeres. Para que no me olvides. ¡Ni gordo!
Merari, El el notario actúa cuando hay litis. Cuando hay litis es cuando hay conflicto. Sí, actuación de parte. Mira, Ethel te dijo y Cruz también, Natanael te ayudó y no lo viste. No, Merari. El notario no puede actuar cuando hay litis. Cuando él está llevando un proceso, ejemplo, veamos, regresemos a jurisdicción voluntaria y se encuentra en litis, porque ya las personas ya no están de acuerdo, ya no hay voluntad de partes, lo remite al órgano jurisdiccional. Entonces, hace su actuación como notario, pero como abogado, porque ¿cómo lo va a remitir? Realizando el procedimiento para ingresar el expediente que éste tenía a cargo. Entonces, esa acción tiene la relación del derecho procesal mercantil, hace un memorial. ¿Cuáles son los requisitos del memorial? Entonces, pues vamos al código procesal, automáticamente vemos los requisitos del memorial, cumplimos con el timbre forense porque estamos como notarios y remitimos la actuación del notario. Esa relación también tiene, porque automáticamente ve litis, ya no es mi actuación. Remito al órgano jurisdiccional y en consecuencia de esto está actuando y esta relación. ¿Te quedó claro, Merari? Ok, sigamos entonces. Ok, gracias, Merari. Vámonos con el derecho administrativo. Miguel Peralta, perdón, tenías la mano levantada, disculpa. Dime, Miguel Peralta. Perdón, licenciada, me equivoqué. Ok, Merari, no me vas a apagar tu cámara que te me fuiste porque apagaste la cámara. Aquí me parece que me apagaste la cámara. Miguel, también si puedes poner tu cámara, te lo voy a agradecer. Vamos a ver el derecho administrativo y su relación. El derecho administrativo, este tiene la relación con el derecho notarial por toda la obligación que tiene el notario o las obligaciones posteriores. Recuerda que el derecho administrativo habla sobre la función administrativa, el principio de legalidad que está establecido en la Constitución, pero ¿en qué se relaciona? Pongamos un ejemplo. Cuando yo tengo la obligatoriedad de realizar una inscripción, cuando yo tengo la obligatoriedad de dar aviso, cuando yo tengo la obligatoriedad de remitir mi testimonio especial, ahí tiene automáticamente relación porque tengo que cumplir con una obligación posterior en un órgano administrativo. Ejemplo, Iván Eduardo, yo tengo que salir del país, voy a salir 15 días. Ahora todo es en compu, ¿verdad? Pero yo lleno descargo mi aviso, yo lleno que es editable y aviso al Archivo General de Protocolos que saldré. Pensemos, regresemos al tema de Semana Santa, del 3 de abril al 10 de abril. Y automáticamente ahí yo estoy cumpliendo mi obligación en un órgano administrativo. ¿Sí? Ahí estamos bien, eso es un ejemplo, así pincelazos. Vámonos al derecho registral. Iván, Eduardo. Ya después del administrativo, entonces, ¿qué me podrías decir o qué tomas tu idea cómo se puede relacionar el derecho notarial con el derecho registral? Buenas noches, licenciada. Se podría relacionar, como usted acaba de decir, cuando uno quiere registrar, pues va en una escritura pública. Excelente. Excelente. Ahora mire, pues, vamos a unir el principio de seguridad jurídica. Vamos a unir las obligaciones posteriores. Vamos a unir el derecho administrativo y vamos a caer en el derecho registral. El objeto del derecho registral y a la vinculación con el derecho notariado es darle la seguridad jurídica al instrumento. Van a encontrar una frase que se usa mucho en notariado que es primero en inscripción, primero en derecho.
Usted realiza la compraventa. Tiene la obligación de remitir al registro general de la propiedad. Usted le inscribe. Le dan su razón. Yo saco una certificación, le doy a mi cliente porque normalmente lo pierden, pero les doy la certificación. Y con esta certificación le estoy dando la institución como el registro de propiedad, al realizar la inscripción, le da la seguridad jurídica que ya está inscrito. ¿Qué pasa si el vendedor vende 2 veces? Primero en inscripción, primero en derecho. Van a ver eso, pero le estaba dando el ejemplo, ¿ok? Tiene mucha relación con la obligatoriedad de realizar las inscripciones o los instrumentos en los registros establecidos. Y también recuérdense que el Código Civil, ahí tiene primero en inscripción, primero en derecho. No me recuerdo el artículo, pero está en el Código Civil. Ahí tal vez me voy a dejar de tarea para dárselos después. ¿Ok? ¿Vimos toda esta relación? ¿Tenemos una relación con alguna otra rama? ¿Esta rama? Otra rama que podría ser. Ustedes actúan como notarios y realizan una declaración jurada que va a tener efecto en un proceso laboral. Declaran los acontecimientos, el notario realiza y entrega a la persona. Toma su declaración jurada, un acta notarial, cumplimiento de todo, pero la va a utilizar, sus efectos van a ser utilizables en el tema de derecho laboral o en el derecho penal. Su declaración, aunque obviamente en derecho penal tenemos la declaración de parte, en derecho laboral también la confesión judicial, pero podría automáticamente esa vinculación con otras ramas del derecho, ¿sí? El quehacer del notario tiene mucha vinculación con todas las ramas, como todo el derecho, ¿verdad? Todo se relaciona entre sí. ¿Alguna pregunta? Dime, Evelyn Griselda. Licenciada, disculpe, ¿podría repetirme con lo que es el derecho procesal civil, la relación, por favor? Ok, ¿te recuerdas que te contaba que el notario no puede actuar cuando hay litis? Automáticamente debe de remitir a la vía judicial la acción que está llevando a cabo, porque ya no puede someter a su oficina o someter a su pensamiento, porque no puede pensar y decirles, no, hagan esto es lo justo. No, él no puede entrar porque únicamente actúa a rogar por rogación, a voluntad de parte. Entonces, si hay litis, ya no puede actuar. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe accionar y remitirlo a un órgano jurisdiccional. ¿Y qué debe realizar? Realizar todo el cumplimiento que establece el derecho procesal, que en este momento sería a través del Código Procesal Civil y Mercantil, y llenar los requisitos para cumplir y remitirlo donde corresponde. ¿Sí? Te ponía de ejemplo un intestado en el cual ya no están de acuerdo, entonces automáticamente tienes la obligación de remitirlo y cumples con el memorial, sus características, sus formalidades y solemnidades y remites el expediente. La jurisdicción voluntaria notarial se vuelve, la extrajudicial se vuelve judicial. ¿Estamos bien, Evelyn Griselda? Sí, licenciada, gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Juan Tebalán. Antes que te dé la palabra, Juan Gabriel, ahorita te la voy a dar, perdón. Gabino Álvaro, ahí aprovechando también, no te ando regañando, ahí arreglas lo que tienes en la difuminación del uso de tu pantalla para poder verte en clase, ¿ok, Gabino? Ya me explicaste la vez pasada de que tenías problemas con el tema que no se te miraba, no ya sabías por qué no te mirabas, pero necesito verte en clase, ¿ok? Busca otro filtro o cámbialo, actualízalo o busca otra manera para poderte ver. Por ejemplo, tú quieres que se vea alrededor, úsalo como Silvia Rodríguez tiene un fondo o úsalo como Irene que difumina la parte de atrás como corresponde. ¿Ok, Gabino Álvaro? Por favor, Juan Gabriel Tebalán, dime. Buenas noches, licenciada.
con relación al derecho notarial y el derecho procesal civil, desde mi punto de vista, sí hay una relación indirecta. Por ejemplo, cuando se está preparando una demanda o la contestación de una demanda, se pueden ofrecer medios de prueba. Dentro de los medios de prueba pueden haber legalización o auténtica de documentos, declaración jurada de notario. Bueno, esos son dos ejemplos. Declaración jurada autorizada por notario, Sí. no del notario. ¿Qué manda? Declaración jurada autorizada por el notario, no del notario. Así es. Declaración jurada autorizada por el notario, sí tiene razón, ¿verdad? Ajá. Entonces, según mi punto de vista, sí hay una relación, aunque sea indirecta, ¿verdad? Sí, así es, Juan Gabriel. Solo te quiero aclarar eso. Recuérdate que cuando hay el Código Notariado te va a decir en qué momentos tú puedes tomarte una declaración, por decirlo así, cuándo puedes actuar por mí y ante mí, y en qué momento necesitas el auxilio de otra persona para hacer declarar alguna cuestión, ¿ok? Gracias, Juan Gabriel, por tu aporte, te lo agradezco muchísimo. Evelyn Griselda, sigues levantada la mano. ¿Quieres hacer otra pregunta o se te olvidó bajarla? Ah, ya, entendí. José Alfonso. Me había olvidado bajar. Ok, gracias, Evelyn, muy amable. Junior, dime, Junior. Así es. Claro, recuerden que cuando hablamos... Perdón, dime. Vamos, te voy a contar. Recuerda que hablamos con el derecho internacional, el cual se divide en público y privado. ¿Sí? Hablemos de derecho internacional. Recuérdense que hay el qué hacer del notario en el extranjero. Entonces, puede estar investido para poder autorizar ciertos actos o contratos en el extranjero. ¿Sí? Entonces, automáticamente se une la obligación en otro país de los derechos internacionales con el nacional, que es acá, el público acá. Porque, ejemplo, el apostillado de un documento redactado allá, una celebración de algo para acá, tiene una obligación acá. Recuerden que hay documentos que se pueden ser redactados por notario guatemalteco, por notario con residencia en otro país. Entonces, vamos a ver los sistemas, cabal, la siguiente clase de los sistemas, el y el latino, ahí vamos a ver la mezcla, pero también se relaciona con el derecho internacional, el cual se divide en público y privado. Público a ciertas características y privado normalmente diplomáticos y todo, pero ahí normalmente también van a ver que ellos también pueden redactar o cerrar algunos actos. Entonces, están utilizando como la figura de notario. ¿Ok? Para servir. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, vamos a descansar el día de hoy. Aquí vamos a terminar. Gracias a todos los que ya estamos entrando en materia. Poco a poco vamos a ir avanzando. Jóvenes, por favor, sigamos instrucciones. Cámaras encendidas, no Eduardo. Estoy trabajando, no importa. Tengo malo, le estoy dando tiempo para que arreglen sus utensilios o sus herramientas para recibirte clase. Pero ya vamos a comenzar a iniciar con el control. ¿Ok? Que tengan una buena noche, que descansen. Nos vemos la próxima semana con sistemas notariales. Bendiciones.